El perreo de su época. Era el perreo de su época, era el perreo de su Me época. imagino que la gente bailaba esto, pero... Claro, era, o sea, era o el tecno de su época también en nuestro tiempo, ¿no? Porque nosotros éramos el tecno. Eran los ternos de John Travolta, que eran así con unas solapazas así Claro. grandotas, y era palazo, o sea, la vaina esta, la basta, era así, Con pantalón campana, ¿no? campana, ¿Y, así. y ha tenido un vestido así usted, Otto? No, era un vacío porque... ¿Nunca se ha vestido así, maestro? Nunca. Con su... Nada. Yo sí me hubiera vestido, la No, verdad. en esa época, o sea, yo sí mi me hubiera colegio vestido. era muy parametrado, pues, anglosajón y Estudió en colegio Evangélico. Evangélico. Ahí. no católico. Era muy conservador. Mi madre, uff, ¿no? Tú la has conocido, full Sí, conservadora. su papá también, me Mi imagino. padre también, entonces, pero, por ejemplo, yo tenía amigos, pues, es que hacían, no sé si yo, el tío Johnny, o sea, El tío Johnny, eso daban hace tiempo, ¿no? el- Yo me acuerdo. el- Quedando en la memoria. era campeonato o sea, había de adultos, ¿ya? Sí. Que hacían la discoteca, había unos mexicanos hacían una cuestión así de, no, se simularon la pista pues, de baile de John Ya. Travolta, ¿no? Y era, entonces todos los sábados, entonces, y acá se repetían los concursos de baile. Concursos, claro. Entonces, pucha, la gente, tú veías pues, sí, las sastrerías, o sea, la gente con terno así, pues no así, con su cabello así Claro, hacia claro, atrás y todo. Yo donde concursé, doctor, era en concurso de rap. En mi tiempo lo que había era rap. MC Hammer, Vanilla Ice, en el Canal 9. Y ya, yo concursé, doctor, ¿Qué? con un grupo. ¿Concursaste en la televisión? Claro, ahí hemos estado. Debe estar grabado pero en la cinta. ya, no sé. En los archivos oscuros, Oscuros. críticos ¿Cómo pero ahí se- estábamos, sí, en mi barrio. No, y ese era un vacilón, pero la gente gastaba su plata. Pues. Era el zapato charolado. Claro. O sea, ese primero fue la fiebre de sábado por la noche. Esa es la música de fiebre de sábado por la noche. Y después vino Gris. A ver, ponla de nuevo, Fernando. ¿El Staying Alive es de fiebre de sábado por la noche? No. Por supuesto, sí. ¿Sí? Claro. ¿Sí es? Sí. Sí, creo que sí, es esa en la que él sale... Qué ignorante que soy, caminando. Después de ahí, Ah, claro, hace- tienes razón. Hace un Sí, paso de pues. baile famoso. Sí. Es Pero el esto paso, antes de Gris. es el paso que hace el hombre araña también, ¿no? El hombre Claro. araña. esto hace fue para- 7-7. ¿no? Esto fue 7-7 y el Gris fue el 79. El 7-7. Claro, pero esta canción que estamos escuchando ahora pues nos trae a colación el tema de la reanimación cardiopulmonar, ¿no? La ponemos porque, bueno, es el tema del 100 por minuto, ¿no? Pero yo sé, ¿por qué 100 por minuto, Javier? Bueno, sí, claro. Han visto que la usan algunas veces para poder enseñar el ritmo que se da de la frecuencia de las compresiones torácicas, ¿no? Yo había estado leyendo que o sea, ¿por qué es que esta canción tiene esa secuencia, ¿no? O sea, Sí. ese ritmo tan, digamos, entre comillas, perfecto para las compresiones torácicas. Según lo que leí, sé que aparentemente el momento en que iban a grabar el video, Ajá. bueno, el disco, se había enfermado el baterista, entonces tuvieron que reproducir la secuencia del ritmo de la batería Con una pista. con una pista, ¿no? Ok, y Electrónica. marcaba. Entonces por eso marca 100 por Ya, minuto ya, y es ya. exactamente el ritmo que lleva la canción. Qué ¿no? loco eso, ¿no? Ellos no sabían que estaban haciendo eso, pero eventualmente muchos años después se ha estado usando mucho para Iba a entrenar a servir. la gente a Iba a servir. Un detalle que no sabíamos. Yo tampoco no sabía para nada. Completamente yo no sabía. Para nada. Bueno, esto es La Glotis de Zafar y en esta oportunidad vamos a conversar con Juan Luis Arce, él es consultor de servicios médicos de emergencia y estamos con Javier Cortés, él es caserito, ya somos caseritos prácticamente de La Glotis de Zafar, conocidísimo. Entonces, en esta oportunidad vamos a hablar sobre paro cardiorrespiratorio y vamos a darle un nombre. ¿No, Juan Luis? Vamos a darle un nombre. Así es. ¿Cuál sería el nombre para esto? ¿El nombre más acertado? ¿Cuál crees puede ser? Podría ser hablar que cardioprotección es igual a seguridad para la vida. Cardioprotección. Es sinónimo de seguridad para la vida. Listo. Con ese tema entonces arrancamos ahora. Yo lo que quería recordar, y estaba pensando sobre esto, era sobre este caso del futbolista danés Christian Eriksen en la Eurocopa del 2020.
A mí eso me pareció alucinante, en verdad. Era un partido con Finlandia y Christian Eriksen de pronto se desploma, pierde el conocimiento, cae, se desploma, ¿no? Y en ese momento vienen pues todos los el personal de salud que pertenece a los organizadores del evento, ¿no? Y lo reaniman ahí en la cancha, ¿no? Es una situación sumamente dramática, paralizaron el partido, los jugadores todos estaban conmocionados, conmovidos ahí, rodeándolo a Christian Eriksen, y en la cancha lo desfibrilan al paciente, ¿no? Lo desfibrilan al paciente. Y es alucinante cómo el paciente, Christian Eriksen, o el jugador de fútbol, sale despierto, totalmente despierto. Sale despierto. Con recuperación. Claro. Y, o sea, le ponen su mascarita de reservorio, pero él está despierto, o sea, está consciente, está estable, ¿no? Entonces, y se me viene también a la mente lo que pasó ahora el domingo 11, ¿no? El domingo 11, hace unos días, nomás hace 3 días, donde una persona, un joven de 32 años, tiene un evento similar y pues tiene un deceso, ¿no? Llega creo después de 20 minutos y pues ya no había nada que hacer, ¿no? Ya no había nada que hacer, ¿no? Entonces, uno compara esas dos cosas, ¿no? Y uno se hace preguntas y comienza a generarse ahí cuestionamientos, ¿no? ¿Cómo funciona en diferentes latitudes del mundo una respuesta o una falta de respuesta ante un suceso similar, ¿no? Ante una parada cardíaca, ¿no? Entonces, estamos acá para conversar sobre estas cosas y empecemos con algunas definiciones, ¿no? ¿Qué es una parada cardíaca, Javier? Bueno, es un evento súbito en el que se detiene la actividad eléctrica y mecánica del corazón, ¿no? Claro, claro, claro. Y bueno, como sabemos, pues las paradas cardíacas, algunas son con ritmos desfibrilables y no desfibrilables, ¿no? Entonces, y algunas paradas cardíacas pues llegan a la muerte súbita, ¿no? Llegan a la muerte súbita cuando pues el paciente... De hecho, bueno, ya tenemos quizás una referencia clara de que la mayoría de los paros cardiorrespiratorios que ocurren de manera súbita en adultos, ¿no? Se originan con un ritmo desfibrilable, ¿no? A diferencia de los niños que generalmente, para empezar, no son tan súbitos, ¿no? Te dan por ahí algunas señales y son la complicación de un origen respiratorio, pero por lo general en el adulto y en los casos que mencionas, muy probablemente, evidentemente en el caso del jugador de fútbol fue de origen de una arritmia cardíaca, por ejemplo, ¿no? Y eso que mencionas es súper interesante, ¿eh? Porque si vemos nosotros que la mayoría de personas tienen una parada cardíaca con ritmo desfibrilable, eso significa que la persona necesita quemada precoz, ¿no? Necesita un rayo, necesita su rayo precoz ahí. La oportunidad de acceder a al DEA. Y en el caso del jugador fue evidente, ¿no? O sea, se comprueba. Se comprueba. ¿No? Y sale de... Pero ahí hay un contraste muy claro. Mira, los países nórdicos justamente son países que tienen un sistema de atención prehospitalaria muy bueno. O sea, están en el ranking de los sistemas de atención prehospitalaria de los mejores, ¿no? Incluyendo que hay muchos estudios, las guías del American Heart y el ERC tienen muchos estudios hechos en esos países, ¿no? No solamente de paros cardíacos atendidos en el hospital, sino también atendidos en prehospitalario, y muchas de las investigaciones que se han hecho en esos países dan origen a que ahora tengamos la idea clara de que un primer respondiente cumple un papel importantísimo en la reanimación y en la posibilidad de que el paciente vuelva nuevamente a su vida normal luego del paro, y de la desfibrilación y también de otra cosa que es la reanimación asistida por vía telefónica. También, es también claro. uno de esos países han dado origen con las investigaciones que hay en ellos a esos puntos, ¿no? Que son tan importantes. Y es súper interesante cómo eso se ajusta a las fases de la parada cardíaca, ¿no? Porque nosotros arrancamos con una fase eléctrica, una fase de shock, y después de los 10 minutos una fase metabólica. Y ellos en esos 4 minutos, que es la fase eléctrica, tratan de hacer todo y tratan de hacer la quemada, porque ese es el momento en el que la persona tiene más chance de sobrevivir, porque cada minuto que pasa
es 10% menos de posibilidades de que la persona salga, ¿no? Y ellos tienen perfectamente claro el concepto de la oportunidad de la intervención. Y como dice Javier, todo esto, todo este desarrollo para esta intervención se basa en la información correcta, en las estadísticas, en los patrones de daño. Gracias a esta información, a la información correcta, se toman las decisiones correctas y se implementan las estrategias y acciones adecuadas, ¿no? Lo que no ocurre en nuestro país, donde ante un sistema de salud desintegrado, con estadísticas no contributorias, No hay estadísticas. nos impide poder tener y dibujar un perfil. Tenemos un problema muy grave que es el paro, Sí. que no distingue al individuo, ¿no? Pero no sabemos cómo estamos en el Perú. Yo la otra vez siempre he buscado, de toda la vida, de que estoy residente busco información, ¿no? En internet. ¿Cuántos paros cardíacos hay acá en Perú? ¿Cuántos? Nada. No, Nada de nada, ¿no? imposible, la Eso, verdad que... nada de nada. Mira, hay un detalle interesante, pensando en el hecho de que claro, digamos, la muerte súbita finalmente es un problema de salud pública, y si lo entendemos como un problema de salud pública, debemos entender que hay un problema de gestión que se tiene que manejar, ¿no? Okay. Entonces, y en gestión hay una frase que es bien clara, dice, no se puede mejorar lo que no se puede medir. O sea, lo que Exacto, se mide, ya está. Eso es se tiene que clarísimo. Clarísimo. entonces es imposible que tú digas, bueno, sí, es que tenemos que ver la forma de mejorar las probabilidades de supervivencia de los pacientes que hacen una arritmia maligna y que finalmente hacen Pero una no muerte sabemos súbita. cuántos. Pero no sabemos cuántos hay. No sabemos. O sea, ¿Y en dónde? ¿Y claro. en dónde? ¿Dónde hay más? Mira, eso es un paso importantísimo. En Estados Unidos, por ahí que hay probablemente unos 300.000 paros cardíacos al año. De los cuales... 370.000, decía más o menos, menos ¿no? la estadística. Pero Y eso, ahí, ¿no? por lo menos, eso es lo que yo tengo claro de, Sí. de 2020. En absoluto, ¿no? En absoluto. Ahora, lo que sí es cierto es que probablemente, mira, la cifra que ellos manejan es que 40% de esos paros cardíacos reciben reanimación inmediatamente por un primer respondiente. Sí. Y de esos 10% sobreviven, ¿no? Tienen que sobrevivir. Entonces, imagínense ese dato tan sencillo que nosotros no lo poseemos, ¿no? O sea, nosotros no sabemos cuántas personas Sí. hacen el paro cardíaco. Bueno, obviamente estará en relación a la cantidad de población y otras cosas más, probablemente, pero desconocemos absolutamente y probablemente nuestras cifras estén muy por debajo de eso, de qué cantidad de esos pacientes que tienen un paro cardíaco fuera del hospital reciben reanimación por primeros respondientes, ¿no? No tenemos ni esa Y información. menos sabemos cuántos sobreviven. O sea, a mí ahí se me viene a la mente, por ejemplo, que deberíamos tener un observatorio nacional de paradas cardíacas, ¿no? Sería, la verdad, sería ideal que se cuente con eso, porque eso podría marcar una estadística, ¿no? Uno podría hacer un mapeo constante de eso, ¿no? Pero para eso se necesitaría, pues, articular muchas cosas, ¿no? Sin embargo, no hay otro camino, ¿ah? O sea, necesitamos estadísticas para tomar decisiones, necesitamos estadísticas para poder medir, ¿no? Lo que tú acabas de decir del observatorio, y va a coincidir Javier conmigo, el mejor observatorio en Europa y en los países desarrollados son los centros reguladores de emergencia. Eso. El centro regulador de emergencia no solamente tiene el rol de regular la demanda de la prehospitalaria, no solamente tiene el rol de despachar la ambulancia y coordinar a qué hospital va, sino tiene el rol de aconsejar al paciente qué hacer, al observador, al primer respondiente, qué hacer y qué no hacer, y sobre todo, toda esa data, registrarla y tenerla al día y tenerla en tiempo real para ver cómo evoluciona este problema de salud pública. Así es. Claro, definitivamente. Los centros reguladores definitivamente son una herramienta para muchas cosas, ¿no? Captar información de este tipo es sumamente valiosa. Incluso, o sea, digamos, la optimización del recurso que nosotros vamos a utilizar en el sistema de atención prehospitalaria también nos permite utilizarlas a través de esas estadísticas, ¿no? Totalmente, o sea, nosotros podemos, ¿no?, detectar y poder mapear la cantidad de paros cardíacos que hay en Lima, por ejemplo, y saber y georreferenciar dónde más hay paros cardíacos, ¿no?, sectorizar, para poder movilizar los recursos, claro, ¿no? O sea, no podemos tener, por ejemplo, una ambulancia o no tener una ambulancia
en una zona donde hay mayor incidencia de paros cardíacos. Claro. De repente tenemos la ambulancia más de 30 minutos alejada o más de 10 minutos alejada Claro, de claro. una zona donde hay una gran incidencia de paros cardíacos. Entonces, ese sustrato de tener las estadísticas nos permite georreferenciar y distribuir mejor nuestros recursos en la atención Totalmente de hospitalaria. acuerdo, totalmente de acuerdo. Ahora, Juan Luis, yo quería hacerte una pregunta. ¿Por qué la parada cardíaca es un problema de salud pública? ¿Por qué? Porque en primer lugar, es la emergencia, del concepto, como lo dijo Javier, es la emergencia por autonomasia de altísima prioridad. O sea, la parada cardíaca es sinónimo de muerte si no se actúa a tiempo. Ok, Segundo lugar, acá no distingue, al individuo. Cualquier individuo tiene más o menos susceptibilidad. adolescentes, jóvenes, adultos jóvenes, estamos hablando. Porque, nuevamente, no tenemos una cultura de prevención de salud en la cual cada ciudadano no tiene una ficha médica. Entonces, no tenemos una información que identifique precozmente factores de riesgo. Tampoco tenemos la promoción, porque es un problema de salud pública también, porque no tenemos una política de vida saludable. Ok, perfecto. Porque no tenemos la concepción que el ciudadano es el primer aliado en la lucha en la prevención del paro cardiorrespiratorio. Debe participar, ¿no? En su salud y en la respuesta. Es que nosotros tenemos que llegar al ciudadano para que el ciudadano tenga los siguientes roles. Prevenir el paro a través de hábitos de vida saludable y acudir a sus controles médicos correspondientes. Tener al ciudadano como un aliado en la identificación precoz del paro. Porque acá lo que ocurre Claro. cuando comunican el paro es muy tarde y ya no hay nada que hacer. Tener al ciudadano como aliado en alertar y saber comunicar a los centros reguladores de emergencia la ocurrencia del paro. Y finalmente, que el ciudadano sepa qué hacer y sobre todo qué no hacer. Claro. Porque si lo que más daño hace es hacerlo mal, hacerlo inadecuado. Claro, claro. Sí, Así es. totalmente. Pero ahí, Juan Luis, ya estabas hablando, me parece, y creo que tenemos que enlazarnos rápidamente con eso, con los eslabones del soporte, ¿no? Por supuesto. Con los eslabones, y esa creo que es la primera parte de los eslabones del cadena de soporte, ¿no? supervivencia. De la cadena de supervivencia. Los eslabones del soporte de la cadena de supervivencia. La cadena de supervivencia. En esa Claro. supervivencia. Entonces, que tiene 6 partes, ¿no? Sí, claro. Bueno, solamente antes de pasar Sí. a lo de la cadena de supervivencia, a mí me gustaría, digamos, hacer una descripción que sí es importante, ¿no? Digamos, cuando uno tiene un sistema de respuesta a emergencia, Sí. ¿no? Como le digo, vamos a hablar seguramente un ratito de los eslabones, incluyendo lo que comentaba Oye, Juan Luis de la me has hecho sensibilización acordar también, tengo personal. una pregunta que antes quería... y ya, está bien, continúo. Bueno, uno tiene en el sistema primero la estructura, o sea, y cuando digo la estructura me refiero a, bueno, las ambulancias, el personal, la capacitación al personal, por supuesto que es importante. Sí. También tiene los procesos dentro, ¿no?, del sistema de respuesta a emergencia, que son los algoritmos, los protocolos que cada uno establece, ¿no? Pero además de eso, todo eso tiene que ir enmarcado en una normativa, ¿no? Una normativa que además regule, ¿no?, de alguna manera, que nosotros no la tenemos, ¿no? O sea, nosotros no tenemos ni siquiera una normativa de prehospitalario. Tenemos una norma técnica de traslado de pacientes, y ojo, de traslado de pacientes, que, bueno, fue útil cuando se originaron digamos, las ambulancias, cuando empezamos a trasladar pacientes en ambulancias, pero que no, para el tiempo de ahora se necesita complementar, se necesita mejorarla, y realmente expandir la idea de la atención prehospitalaria en sí, ¿no? Entonces, ahí va el tema, ¿no? Cuando nosotros hablamos de que es un problema de salud pública, significa que hay que hay que hacerle un nicho, digamos así, de normativas y de regulaciones, ¿no? Entonces, es como la tuberculosis, por ejemplo, es como las enfermedades cardiovasculares, como el cáncer también, son problemas de salud pública. Y tienen normativas, ¿no? Y tienen indicadores, y tienen una serie de estrategias, y tienen un presupuesto además, ¿no? Programas que permiten que uno pueda medirlo, pueda ampliar este tipo de atención a las diferentes poblaciones. Algunas de ellas incluso serán mucho más vulnerables que otras, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Que todo lo que dice Juan Luis hay
hay que colocarlo en un marco referencial de normativas y de regulaciones, porque es una necesidad pública, ¿no? Entonces ahí viene el detalle. Nos puede afectar a cualquiera de nosotros incluso. Esa persona, por ejemplo, que lamentablemente falleció Claro. tenía 32 años. O sea, ni Pues, siquiera era más Claro. joven que todos los que estamos acá. así es. Entonces, Bueno, era un poquito con mi edad más o menos, ¿no? como la mitad de tu edad más o menos. Bueno, sí, esos detalles son importantes, ¿no? O sea, Claro. y si no, claro, si no no lo hacemos visible a través de una cifra y no sabemos pues las estadísticas, pues las autoridades probablemente no entiendan que hay que hacerlo, digamos, materializarlo en una ley, en una normativa, ¿no? Pero había un proyecto de ley del 2016, si no me equivoco, que no se llegó a aprobar porque se concluyó al final de que por ejemplo, desfibriladores podían causar daño. Eso ¿se acuerda de eso, doctor? Sí, el tema Para mí es una locura, ¡guau! O sea, imagínate. el tema ahí, complementando lo que ustedes han mencionado y atendiendo tu preocupación, acaba de decir algo muy claro, Javier. El sistema prehospitalario, la concepción que tiene el país y la concepción que tienen las autoridades de salud se limita a ambulancia. Y el sistema prehospitalario va más allá de la ambulancia. En primer lugar, en macro, sin entrar a la cadena de respuesta, a la cadena de vida que ustedes vamos a conversar luego, el prehospitalario tiene dos componentes fundamentales. Un equipo interventor, que es la atención prehospitalaria propiamente dicha, brindada no solamente por ambulancias, sino por los primeros respondientes. ¿Es así? Totalmente. Y el segundo componente de un sistema prehospitalario es el cerebro, es el centro regulador que ya lo hemos conversado. Fíjense las conclusiones. Y el otro punto, digamos, la normativa, como ustedes lo mencionan y atendiendo también lo que tú has dicho, la normativa tiene que ser una normativa integral, no puede dejar solamente, ya se van a colocar arbitrariamente los DEAs en algún sitio. No, tiene que ir aparejado a una formación, a una capacitación masiva en reanimación cardiopulmonar y tiene que ser, y también el correcto uso del DEA. ¿No? Es como que tengamos un fusil y no nos enseñen a dispararlo. Claro. Así es. Y el otro punto también, que esa normativa genere los estándares y valide y certifique a las instituciones que van a dar esa capacitación. Pero ahí también, doctor, Juan Luis, ahí se podría hacer políticas transversales, ¿no? Entre Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, las sociedades científicas, el colegio médico, y generar capacitación desde los chiquititos, ¿no? Sí. De hay muchas estrategias que se pueden primaria, hacer, ¿no? secundaria. Que la verdad es que nosotros no vamos a inventar la pólvora acá. Claro. Es más, Ya se hace. en estos países nórdicos donde ocurrió, por ejemplo, este evento en pleno partido, ya, o sea, se incluye dentro de la currícula de los estudiantes la reanimación cardiopulmonar y los primeros auxilios. O sea, Claro. e incluso en algunos países, o sea, como tú dices, son estrategias transversales, ¿no? O sea, tú no puedes acceder a un trabajo si no tienes una capacitación en primeros auxilios y reanimación. O sea, Claro. eso está claro, ¿no? Claro. Y es mucho más exigente con determinados trabajos, por supuesto, ¿no? Entonces, hay muchas estrategias que se pueden estructurar. Pero para eso necesitamos que, claro, hacer consciente el hecho de que es una necesidad pública. Tener una normativa y un marco legal, ¿no? Que Así es. empuje todo eso, ¿no? Y ahí hay un tema, ¿no? O sea, el país tiene, o sea, si es que nosotros vamos a colocar la norma, y la norma va a caer como muchas normas en el país. Tenemos muy bonitas normas, pero que no se cumplen. No se cumple. Entonces tiene que haber, así como ha sido la implementación de la obligatoriedad del cinturón de seguridad. Sí. Cuando estaba solamente como recomendación, nadie le hacía caso. Cuando dijeron que va a haber multa, Claro, ahí sí. entonces, por ejemplo, nosotros, acaban de decirlo, tienen que ser políticas transversales. Entonces, muy bien, el profesor
tiene que saber de soporte básico de Tiene vida. que ser el instructor de los chicos. El policía tiene que recibir su capacitación. El Todo aquel que va a recibir un brevete, por todo, ejemplo. así Todo es, conductor. todo conductor, ¿no? Había una política anteriormente en los 2000 en Estados Unidos que era observa, ¿no? Avisa y actúa. Entonces, eso tenemos que hacer, observa, avisa y actúa, pero para que cumpla esa secuencia tiene que tener una capacitación básica. No digo que sea un curso prolongado, sino los que mejor saben, los educadores, los formadores, nos pueden ayudar a implementar esa estrategia y a masificar esa estrategia. Porque, porque acá el saber de soporte básico de vida no debe ser una cofradía, debe ser algo bien difundido. Sí, pero hay mucho de eso, ¿no? O sea, el tema de las cofradías de RCP, hay mucho de eso, ¿no? O sea, y lo sabemos, ¿no? Pero sin embargo, pues RCP debería ser masificado, ¿no? Y sacarlo de las cofradías. Ahora, el tema de las cofradías también es un poco de, bueno, pues ahí se necesitan acreditaciones, ¿no? Es Se un necesitan, negocio, ¿no? claro, Pero es un negocio, pero que está fundamentado en que pues la persona necesita una acreditación, ¿no? Pero más allá de la acreditación, se debería masificarlo, ¿no? Y eso sí formaría parte de una política de salud pública, ¿no? Y deberíamos cambiar la certificación por el término formación, formación, acreditación, no certificación, sino acreditación, ¿sí? Y supervisión. es Claro. que hay Pero unos- eso es para profesionales de salud, correcto. o sea, lo que pasa es que claro, no solamente para profesionales de salud, también podría ser para, como dice Juan Luis, a un profesor, ¿no? Sí. Necesita una formación. Y lo que pasa es que tú puedes decir, yo capacito a alguien, yo le enseño, ¿no? Es lo que la mayoría de gente, yo voy a, no sé, a cualquier curso de primeros auxilios que veo por ahí por la calle, voy y me van a capacitar. Ujú. La acreditación, como dice Juan Luis, o sea, hay tres conceptos, ¿no? La capacitación, la acreditación y también el entrenamiento. Ujú. Entonces, la acreditación es que yo voy a ser capacitado bajo un estándar, ¿no? Exacto. Entonces, significa que cuando yo obtengo esa acreditación, ¿no? Yo voy ya la gente puede decir, o sea, tú fuiste formado o capacitado en este estándar mínimo, ¿no? Ujú. Porque podría yo hacer un curso donde te enseño, mira, imaginariamente, ¿no? Sin ningún maniquí ni nada, dice, así es la reanimación, la ves en un video y dice, ya listo, ya estoy, ¿no? Pero el estándar te dice que no, pues tienes que hacer una práctica, un determinado número de horas, y tienes que pasar una pequeña evaluación, ¿no? Hasta Así que es. yo digo estás en las condiciones. Y Así te es. doy una acreditación, o sea, estoy certificando. Ahora, esa acreditación podría ser, claro, internacional como el American Heart o la IRC, Claro. o Ajá. podría también ser nacional si es que hay un buen nivel, ¿no? Se podría Exacto. decir, el Ministerio de Salud tiene esta acreditación para estos cursos, ¿no? Claro, o la sociedad, Ajá. el CMP, qué sé yo, ¿no? Exacto. Y lo otro es el entrenamiento. El entrenamiento significa que yo no solamente te voy a capacitar, no solamente te voy a acreditar, sino que cada cierto tiempo voy a hacer un refresh del conocimiento que te hemos dado y vas a estar entrenado permanentemente, ¿no? Entonces, las tres cosas son importantes realmente, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que no es que el cartoncito sea lo más importante, no, lo más importante es que tú seas capacitado con un estándar bueno, ¿no? Y que la gente pueda decir, ok, el estándar mínimo es el que tú tienes porque tú has hecho esto con una determinada credencial, En ¿no? todo O caso, acreditación. sería que la población en general sea entrenada con un buen estándar, ¿correcto? Sí, esa es la idea. O sea, por encima de que hay diferentes cursos comerciales, ¿no? Juan Luis y yo somos instructores de diferentes Enlatado, cursos cursos enlatados. y no vamos a discutir sobre eso, pero son estándares que se pueden implementar. Igual podría implementarlos el Ministerio de Salud también, como les digo, o el Ministerio de Educación también, ¿por qué no? Pero tiene que tener un buen estándar, eso es importante, porque si no, simplemente va a salir pues por ahí la norma o la ley que diga, bueno, tienen que ser entrenados en reanimación básica, y bueno, va a salir cualquiera a querer darte un curso de qué sé yo, pues de 20 minutos para que tú digas que tienes tu certificado de que sabes reanimación, y eso no es así, ¿no? Claro, claro, claro. Y así Claro. como dicen, y acaba de decir algo bien claro, ¿no? La cultura, la idiosincrasia peruana va con un término que es muy, muy susceptible, la criollada. ¿No? Esa criollada es
sacarle la vuelta a la ley, sacarle la vuelta a la norma y hacer las cosas como quieres que, ¿no? Como cada uno quiere que se haga. ¿No? Entonces, ese estándar tiene que estar precisado. Y el otro punto, algo muy importante, tanto el IRC como la AJA han corroborado y han validado, ¿correcto?, que hay una secuencia, ¿no? Hay una metodología, hay ¿no? Una sistemática comprobada de éxito en el soporte básico de vida. Y como tal, si eso ya está comprobado y está difundido, cada país puede definir, y lo vuelvo a insistir, cada país, atendiendo a la formación de una política pública, puede instaurar y tiene plena autonomía de instaurar, claro, totalmente, su norma de acceso, su norma, digamos así, de cardioprotección. perfecto. Pero ahí hay una cosa más, ¿no? Que un aprendizaje para que se sostenga en el tiempo debe ser repetido, ¿no? Entonces, a mí se me viene a la mente el tema, por ejemplo, ahora se está comenzando a hacer simulacros de sismo, ¿no? Y los simulacros de sismo se practican en toda entidad, en toda entidad. Y de la misma manera sería súper interesante que también existan simulacros de paradas cardíacas, ¿no? Por ejemplo, hacer, no sé, a las 9 de la mañana en todos los colegios uno se desploma. ¿Qué hacen, no? ¿Cómo lo enfocan? En un recreo, por ejemplo, de un colegio secundario, un chico jugando fulbito, se desploma. ¿Cómo lo manejan, no? Y entonces ahí nosotros estaríamos asegurando que los aprendizajes se sostengan en el tiempo, ¿no? Entonces, porque a veces, ¿no? Uno, por ejemplo, tiene un aprendizaje, tiene una acreditación y toda la cosa, pero ya está. Pero no se entrena, esa es la idea. No se entrena. Está entrenado. Claro. Entonces, eso es súper interesante, ¿no? Es demasiado interesante. Entonces, hablaste de cardioprotección. Exacto. Definamos ahí, ¿qué es la cardioprotección? ¿Qué es un espacio cardioprotegido? Un espacio cardioprotegido es donde yo me sienta seguro que si tengo un evento tan grave como un paro cardiorrespiratorio, yo pueda acceder a un personal capacitado que me dé la asistencia y también el acceso inmediato a un desfibrilador automático. Eso, ¿no? Sea cual sea el escenario, esos son los requisitos básicos que tenemos. Recordemos que la emergencia, ¿no? En el concepto de nosotros como emergenciólogos, ¿la emergencia qué es? La emergencia es un evento súbito que puede causar la muerte o incapacidad. Que esa situación requiere de nosotros una respuesta oportuna, ¿no? No rápida, porque la gente a veces cree que lo rápido es lo bueno, no, oportuna. Y oportunidad significa que mi intervención va a modificar la evolución de ese paciente a la muerte. Va a ser la diferencia entre la vida y la muerte. Claro. Va a ser oportuna, va a ser eficiente. Eficiente por la persona que tiene las competencias para hacerlo. Y va a ser adecuada con los medios adecuados, en este caso con el desfibrilador automático. Claro, entonces eso nos lleva a que la ley, el Estado, debería asegurar, ¿no?, que sus ciudadanos estén cardioprotegidos siempre, ¿no? De que tengamos distritos Claro. cardioprotegidos, un país cardioprotegido, entidades cardioprotegidas, La idea es un que- circuito de maratón cardioprotegido, por ejemplo. Claro, o sea, la idea es justamente, bueno, conversando sobre esto específicamente, la idea es que la cardioprotección tiene que darnos la idea bien clara de que se va a cumplir con las cadenas de supervivencia, ¿no? O sea, se va a iniciar con la cadena de supervivencia y además de eso, o sea, si estamos hablando de una ciudad cardioprotegida, o sea, eso involucra desde que el paciente hace la parada cardíaca hasta que el paciente es dado de alta y sobrevive, ¿no? Y entra, según la cadena de supervivencia, en la parte de recuperación, ¿no? O sea, Hasta el sexto eslabón. entonces, eso significa que no solamente es, claro, es un lugar donde va a comenzar, la reanimación, donde seguramente un primer respondiente le va a dar la reanimación, va a tener el acceso, como dice Juan Luis, al desfibrilador, que es definitivamente lo más importante ahí, en el caso de los adultos, pero además de eso va a tener un traslado va a recibir el soporte avanzado, ojo, con la ambulancia,
y va a ser trasladado a un lugar adecuado, ¿no? Ahí va a recibir los cuidados por reanimación y luego de eso, pues, irá la recuperación. Pero ese compromiso, digámoslo así, de la institución, de la ciudad, del gobierno, en donde Integre todos todo. los procesos, exacto, se van a ir dando, Empatados. eso es realmente estar cardioprotegido, ¿no? Sí, sí. Y Y es todo un reto en Sí, realidad, porque, ¿no? o sea, Es un si, reto, si somos ¿no? así, ojo, O sea, lo es un importante reto. de esto no es solamente comprar un puñado de desfibriladores y no, como dice Juan Luis, no capacitar a nadie, ponerlos por ahí y de Hasta que repente, se o acabe darles la un pila. cursito, ¿no? De 20 minutos de cómo hacen y etcétera, nunca más volver a hablar del tema. Ujú. Eso no es una zona cardioprotegida, ¿no? Una zona cardioprotegida es el compromiso que tiene que tener la institución, el gobierno regional, el gobierno local, el gobierno general, ¿no? Sí. De que todo se va a cumplir, todos los procesos para cumplir con la cadena de supervivencia, que significa que voy a darle las mejores probabilidades de supervivencia a la persona que hace el paro. Y ahí se necesita pues un enlace y una integración de algo que está súper fragmentado, ¿no? El tema extrahospitalario, prehospitalario y el tema hospitalario, ¿no? Y te quiero contar. Y lo vemos, ¿no? Y acá hay una experiencia que la compartimos Javier y yo, el Ajá. 2019. La mejor experiencia de trabajo cardioprotegido fue la organización de los servicios médicos de emergencia de los Juegos Panamericanos. Ajá. Y les quiero contar, y Javier, yo voy a dar el pie de entrada, A ver, a ver. se planificó de tal manera que teníamos el equipo del Field on Play, ¿cierto? El Field on Play, o sea, ¿En qué consistía el equipo? era el médico de campo, ¿no? El equipo de respuesta de campo. Podía ser médico, podía ser a veces el Era un equipo de respuesta rápida. respuesta rápida y tenía su maletín, ¿no? Y recuerda Javier con su DEA y con un equipo básico. Todo el personal se estandarizó en capacitación de soporte básico de vida y soporte básico de trauma. Pero Todos. una pregunta. ¿Y ese, por ejemplo, de respuesta rápida, él estaba abocado en atender a los deportistas o también a los espectadores? Teníamos dos equipos. Así es. Teníamos dos equipos. Teníamos un equipo de respuesta para el atleta Yo. y teníamos otro equipo de respuesta para público. Ok. Y allí lo que dice Javier, ¿no? Y ahí yo quiero que lo describa él, porque él ha estado más en el campo, yo he estado más en el centro de respuesta, ¿no? Participamos juntos en la organización. Y viene el tema de toda la cadena, ¿no? Teníamos la ambulancia con el soporte avanzado de vida, teníamos definido los circuitos de atención a qué Los lugares hospital, van a ir. a los lugares donde van a ir. Ambulancias tipo 3, 2. Así es, priorizadas. Ok. Dependiendo del riesgo, y eso justamente lo que tú decías, la información. Dependiendo del riesgo, asignamos ambulancia tipo 3, tipo 2, ¿correcto? Sabíamos dónde le íbamos a llevar, teníamos un teléfono caliente. Yo estaba en la central, en el MOC, en el Main Operation Center, en el centro de comando, ¿no? Y estábamos permanentemente todos comunicados, ¿no? Y ahí les dejo la posta. Sí, mira, Javier. lo que... Un ratito, perdón. Sigamos Ya. hablando, perdón. Bueno, y estás... Entonces, allí lo que quería darle la posta ahora a Javier es en relación al que él describa cómo se desarrolló en la candela, como decimos, como bomberos que son, Claro. en el campo. En el fuego, ahí, en Así lo es. quemante, en lo Bueno, picante. lo interesante Dale. de esto es, mira, nuestra especialidad se llama medicina de emergencias y desastres, ¿no? Es verdura. Claro, el desastre es nuestro Es segundo es nombre. Verdura El totalmente. desastre es nuestro segundo nombre. Y lo digo ¿por qué? Porque, Nuestro apellido. exacto, nosotros nos formamos para atender un solo paciente grave, pero también nos formamos para gestionar una gran emergencia, ¿no? Ujú. Y la organización de los grandes eventos públicos, como un O eventos evento masivos. Claro, un evento masivo como una Olimpiada, por ejemplo, los Panamericanos, que involucraba una gran cantidad de gente, no solamente de deportistas, ¿no? Sino que definitivamente se iban a lesionar de alguna forma, ¿no? Sino también de público, una gran afluencia de públicos. Hemos tenido estadios completamente llenos, ¿no? Pero lo interesante de esto es de que la organización de los Panamericanos tiene como un manual, ¿no? O sea, te viene y te dice, este es el estándar que tú tienes que cumplir, o sea, en referente a salud para que el evento se dé, ¿no? Ujú. Y entre los estándares está claro de que tiene que ser zonas cardioprotegidas, ¿no? Entonces, Ok. nosotros teníamos que ver la forma
de De que cumplir sea carne con esos protegida. requisitos, ¿no? Como Entonces sea. teníamos que cumplir con la cadena de supervivencia, eso estaba claro, ¿no? Entonces el entrenamiento al personal que respondía tenía que ser el adecuado. Entonces tenían que estar capacitados en soporte básico de vida, en soporte básico de trauma, ¿no? Y ojo, que es importante saber que, claro, el primer respondiente va a ser, en este caso, la persona que está más cercana, ¿no? O sea, que va a llevar el desfibrilador que está próximo, ¿no? Pero la ambulancia no puede llegar, y eso es la realidad, la ambulancia no puede llegar a dar soporte básico de vida, ¿no? Exacto. La ambulancia tiene que venir para dar el soporte avanzado de vida. Claro. La desfibrilación es Claro. parte del soporte básico de vida. Claro. Entonces yo no voy a tener un personal que no sepa dar reanimación avanzada, ¿no? O sea, el O sea, primer respondiente tiene la chamba de dar... Claro, ese es el que lleva el básico, desfibrilador, el ese es el básico. que Así es. inicia y demás. Así Sí, por supuesto, tenemos la suerte de que hay una persona cercana en nuestra realidad, porque no sea, no llega la siempre es así, ambulancia que para le va a dar intubar, RCP, para le da meter RCP, drogas. pero estamos probablemente a segundos, la idea es de que la persona cuando tenga un problema esté a segundos de que la persona que realmente sabe reanimar esté cerca y el desfibrilador esté realmente a minutos, segundos, ni siquiera a minutos, ¿no? Ese era el objetivo y yo creo que se logró. Y después de eso, o sea, lo que sigue es claro, o sea, se da el soporte básico de vida y ya teníamos coordinado hacia dónde iban a ir. Es más, estaba coordinado hasta la ruta de la ambulancia. Así es. ¿no? Así O es. sea, por dónde va a ir la ¿Cuál ambulancia era el y dónde va a destino llegar. y su destino? Sí. Exacto, ¿no? Entonces, porque la ambulancia iba a ir con, incluso ya había digamos, una patrulla que lo iba a acompañar, etcétera. Escoltar. Ya tenían sus rutas, ¿no? Ok. Y los pilotos sabían la ruta, sabían a dónde tenían que ir. Nosotros informábamos al MOC, que era el efecto del centro regulador, y el centro regulador tenía que comunicarse también con Era el MOC. Sí. Main Operation Center, Centro Ok. de Operaciones. Entonces se tenía que comunicar con el establecimiento de salud, específicamente la clínica y el hospital, que habían sido no solamente seleccionados, o sea, habían sido verificados además. O sea, habíamos ido a las clínicas a ver la clínica, a ver si realmente ellos dicen, bueno, sí, acá contamos con cardiólogo 24 horas. Bueno, a ver, ¿tienen cardiólogo 24 horas, no? Acá tenemos una unidad de shock trauma y el tomógrafo está operativo, ¿no? Entonces, eso había sido verificado también, ¿no? Claro. Entonces, teníamos esa posibilidad, ¿no? Pudiendo Tantito, brindarle todo lo Ok. que amerita, ¿no? Otro punto, ¿cómo podemos, es problema de salud pública también? Porque en este momento, si tenemos una respuesta muy débil en el primer respondiente, tenemos una respuesta mucho más débil con el gran déficit de ambulancias, o sea, ambulancias del servicio público. Porque el SAMU es un puñado de ambulancias. Claro, pero Está- eso es también, bueno, claro, ahí tendríamos que vamos a hablar de todo prehospitalario, porque, como tú dices, hay poca cantidad de ambulancias de SAMU, pero en relación al número de ambulancias creo que hay una buena cantidad, creo que están mal distribuidas o mal Exacto. gestionadas, ¿no? En la pandemia, o sea, ¿te acuerdas cuando hicimos el inventario en los Juegos Panamericanos? Cuando hicimos con toda la planificación, como Ok. dice Javier, Ya. entonces nos pidieron definir una oferta de ambulancias, Cantidad de ambulancias. de ambulancias privadas, ¿ah? Ok. Y públicas. O sea, ¿ok? ¿cuántas habían en O sea, Lima? oferta. O sea, sumaban en total aproximadamente 190 ambulancias. Todas. ¿Ya? Pero, lógicamente, nuevamente vamos al tema de la información. O sea, la información no estaba actualizada. Porque muchas de esas ambulancias que comenzaron como tipo 3, las habían, o sea, diferentes razones habían pasado a tipo 2 o a tipo 1. Claro. Muy claro. pocas se pasaron de 1 a 3, ¿no? Entonces, ahora con la pandemia, quieran o no, lo mismo que sucedió con el incremento de camas UCI, Sí. ¿correcto? La pandemia obligó a muchas personas, privados sobre todo, a comprar ambulancias, a implementar ambulancias. Ok. Y estimo que la cantidad de ambulancias, no solamente a nivel de Lima Metropolitana, sino a nivel nacional, se incrementó. O sea, por lo menos se ha duplicado. Pero ¿qué ocurre? Como dice Javier, todo ese recurso, primero, como no está pésimamente supervisado por la autoridad de salud, no se tiene un inventario de recursos, está mal administrado, mal distribuido y sigue generando inoportunidad. Un ejemplo es simplemente una referencia interhospitalaria entre clínica a clínica,
que muchas veces la ambulancia para esa referencia demora hasta que se implemente 2 horas. Y Bueno, súmale una a- ambulancia tipo 3. una ambulancia tipo 3. Y súmale a eso el tiempo del tráfico que acá nadie lo respeta. Ahora, yo tengo una pregunta ahí. A mí se me ocurre una pregunta. Cuando, por ejemplo, yo organizo eventos de este tipo, ¿no? Eventos de este tipo. Se supone que son deportistas, atletas, sanos todos, ¿no? Aparentemente. Y todos ellos tienen, pues, su historial médico, tienen una clasificación de riesgo de repente, ¿no? Deberían tener. Deberían tener Deberían tener. una clasificación de riesgo. Que, por ejemplo, en el público que asiste al evento no hay nada de clasificación de riesgo porque no sabes quién está ahí, ¿no? Así es. O sea, pueden estar, ¿no? Entonces, a la hora, por ejemplo, de yo hacer un cálculo de recursos en el tema, por ejemplo, de cuántas tipo 3, cuántas tipo 2 voy a necesitar, ¿cómo se resuelve esa necesidad? Cuando tú te enfrentas, o sea, a un escenario donde no tienes ningún mapeo de riesgos, que son los espectadores, por ejemplo, ¿no? El ejemplo más evidente fue la maratón de los Panamericanos. Esa es la que iba a congregar mayor cantidad de gente, o sea, de gente externa, Claro. ¿no? Porque nosotros, lo interesante, como te digo, si uno empieza a analizar la organización de eventos, hay muchos detalles, como tú dices, ¿no? Y ese también es interesante, porque nosotros teníamos espacios cerrados, que ya sabíamos la cantidad de gente que va a haber, ¿no? Máximo se va a llenar con tanto. Y hay eventos que probablemente tienen mayor cantidad, como el fútbol, por ejemplo, que se llena casi todo, ¿no? O eventos que son deportes que no son muy conocidos y que tienen menos personas. Claro. Pero la maratón tenía curiosidad, o sea, lo curioso es de que es abierto completamente. Claro, Entonces y ahí es tenemos toda infinito. Lima, puede estar ahí. Infinito, ¿no? Fue Infinito. Fiestas Patrias. Fue Fiestas Patrias, fue el 28 de julio, creo, ¿no? El 28 O sea, de que julio. había no pero recuerdo. un mar de gente. Y eran eran regular cantidad de kilómetros y fue todo un ejercicio de planificación, como dice Javier. Te cuento, o sea, cada cierta distancia había una ambulancia tipo 2, cada cierta distancia había una ambulancia tipo 3. Y ojo, Claro. si hacemos un parangón entre la maratón del domingo pasado y la maratón de los Panamericanos, nosotros teníamos en los Panamericanos una cantidad finita de atletas perfectamente chequeados, perfectamente, y teníamos la seguridad que estaban súper controlados, pero aún así había riesgo. Claro. Pero teníamos una cantidad no determinada de público, teníamos estimados, ¿no? El circuito por donde discurría la maratón no se podía interrumpir salvo que fuera un atleta. Entonces teníamos ambulancias para el lado derecho, para el lado izquierdo, y como dice Javier, sabían a dónde ir, ¿no? En caso Y los fuera equipos de atleta, respuesta rápida. y los equipos de campo que estaban ahí caminando. En el caso del análisis de la maratón del domingo, hay un tema bien claro. Tenías una cantidad masiva de participantes de la maratón que no podías controlar a todos, y tenías una cantidad masiva de concurrencia de público. No he visto el video del evento del domingo, del evento desafortunado, pero esto debió obedecer un planeamiento muy estricto. Y como dice Javier, todo está escrito. Sí, sí. Todo está escrito. Sino que acá no buscamos culpables, busquemos oportunidades de mejoras. Así es. Pero acá tiene que Lecciones, haber... ¿no? Lecciones. Tiene que haber o sea, en primer lugar, tengo este evento, perfecto. ¿Quién es el responsable del evento? ¿Con qué lo voy a hacer? ¿Qué elementos de soporte logístico para su evento y qué soportes médicos voy a tener para ello? Y como dice Javier, nosotros en los Panamericanos supervisábamos hasta la ampollita que tenía la ambulancia o el coche de paro de una clínica. Año de vencimiento. Todo. Todo. O sea, no podíamos dejar, o sea, tenemos que reducir al máximo los modos de falla. Y ahí, esto es resultado de la mala planificación, de la improvisación, Improvisación, ¿no? de la improvisación La cultura chicha, ¿no? y la mala supervisión y fiscalización.
Ahora, a mí también se me ocurre, bueno, hay alguna tingencia importante en todo esto, ¿no? Que los Juegos Panamericanos, por ejemplo, nosotros estábamos hablando pues de atletas profesionales, corredores profesionales, ¿no? Y acá estamos hablando de corredores recreativos, ¿no? Amateurs. Amateurs, De fin de recreativos, semana. de fin de semana, ¿no? Entonces, Sí, imagínate ese riesgo, claro, ¿no? o sea, ahí el riesgo ha sido grande, pero mira, Claro. repito, el joven que ha fallecido tenía 32 años. O sea, Claro. y ya había corrido, según lo que he leído por ahí, porque su papá me parece que dio una declaración que ya había corrido hace poco una maratón también, de una cantidad de kilómetros más o menos similar. O sea, cierto, puede ocurrirle a cualquiera. Sí. Entonces hay que estar listos para todo. Ahora, mira, yo veo aquí también algunos detalles curiosos, ¿no? En lo que veo. Sé que la persona perdió la conciencia. Bueno, las personas que estaban alrededor no le iniciaron reanimación. Sé que vino la policía y lo subió a la tolva de su carro y en el momento que estaban desplazándose, digamos, fue interceptado por la ambulancia y lo subieron a la ambulancia y después lo dirigieron hacia la clínica. Durante todo ese trayecto no recibió reanimación, ¿no? Sí. Ni defibrilación menos, ¿no? Entonces, Y mira qué curioso, mira, o sea, le calculamos que son más de 10 minutos, 20 minutos de no, repente, ¿no? deben ser menos, entre 20 a 30 minutos Ya está. probablemente, porque Entonces, hagamos acá un recordatorio y esto que quede claro, ¿no? Fase eléctrica 4 minutos, hasta 10 minutos shock y de 10 minutos para arriba fase metabólica. no, O ya. sea, ya empezó en Sí, fase no. metabólica Cadena. muerto, pues, Entonces, muerto, 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 ¿no? el tema es, yo, mira, con todo el cariño que le tengo a la policía, porque yo sé que Juan Luis ha sido formado en la policía y también le tiene Mm, mucho cariño siempre que habla de la policía. El policía tiene que entender su rol en los exámenes, en los accidentes de tránsito y en los paros cardiorrespiratorios, ¿no? mm. Su rol no es llevar a la víctima lo más pronto posible a la clínica. Su rol es iniciar la reanimación. Exacto. O sea, eso es importante, o sea, tenemos que asimilarlo y parte de todo de este oportunidad de mejora, como dice Juan Luis, es la policía tiene que entender que no es la idea, no es subirlo y llevarlo lo más pronto a la Así clínica. es. La idea es iniciar la reanimación en este momento. Yo no sé si ustedes han visto, pero creo que justo hace unos 2 o 3 días Sí. ha habido un partido entre Barcelona con otro equipo y una persona del público tuvo un paro cardiorrespiratorio. Ok. Sí, sí, Exacto, vi el video. o sea, y absolutamente se paró el partido y incluso se ve al arquero del Barcelona, creo, corriendo con el DEA Así y es. lanzándolo para que inicien la reanimación. Ya está. El paciente ha pasado creo que en 20 o 30 minutos en paro y le han estado haciendo la reanimación, ya ha salido del paro y llegado a la Alucinante. clínica. Entonces, en ese momento, literalmente, todo funcionó, ¿no? Pero se le hace reanimación en el lugar, o sea, no se le traslada inmediatamente. Eso es una cosa importante. Mira, yo con lo que dices, quiero, me acuerdo cuando yo vi el partido Dinamarca con Finlandia y Christian Eriksen hacen la parada cardíaca y empiezan a acercarse y lo reaniman ahí mismo, los periodistas argentinos que transmitían el partido de fútbol, creo que era ESPN, pero eran argentinos, decían, ¿y por qué se demoran tanto? ¿Por qué no lo sacan de ahí? Métanlo a la ambulancia de una vez, llévenlo. Yo no sé qué pasa, decían. O sea, porque ellos, latinos, latinoamericanos como nosotros, tampoco no tenían esa cultura. Y eso es algo que tiene que quedar súper claro, ¿no? Que la parada cardíaca se reanime en el foco, ¿no? Que la parada cardíaca se debe reanimar ahí hasta que el paciente, pues, sea desfibrilado, ¿no? Hay dos términos en la atención Hasta de que salga, emergencia ¿no? humana. Hasta que salga. Y aquí coincidimos los tres. Ya el low and go, el coge y llévatelo, está descartado, ¿no? Y lo que dicen también el otro término, stay and play, ¿no? O sea, Quédate detente, ¿no? Y atiende. Y hay un tema que hemos aprendido desde los inicios de nuestra vida prehospitalaria y después reforzado como emergenciólogos. La condición para que un paciente sea trasladado es que esté estable. Sí, Así es. Y un paciente Sí, en parada cardíaca. eso es curioso, ¿no? Pero es literalmente es quizás tal vez la única en la que el traslado más bien disminuye las probabilidades de supervivencia del paciente, Claro. ¿no? O sea, el hacer la reanimación en un paciente es diferente que te haga paro cardíaco camino al hospital, Y le ponen un ¿no? Luca y ya se va Ya, con su Luca. o le haces reanimación, pero la Claro. calidad de la reanimación, y si hablamos de un RCP de calidad, va a ser mucho mejor en el lugar donde ocurre la parada cardíaca que camino al hospital, ¿no? Mm.
Entonces, bueno, es una cosa que hay que considerar y que es importante, ¿no? Claro, claro. Y eso, de nuevo, ¿no? Que hay que ahí machacarlo hasta que quede. De nuevo, eso se hace porque obviamente el paciente tiene que ser sacado lo más antes posible y en la fase eléctrica es lo mejor, ¿no? Entonces hay que darle ahí eso con todo desde el inicio y no perder esos 4 minutos o esos 10 primeros minutos valiosísimos, ¿no? Ahora, Valiosísimos. eso nos llama a la preocupación, digamos, no sé, la ambulancia que llegó tenía desfibrilador. O sea, no lo usó ¿por qué? Porque no lo saben usar, porque no lo tenían o qué pasó, qué ocurrió. Recuerdo mucho y he tenido la oportunidad como consultor de inspeccionar ambulancias. Y como dice Javier, hay ambulancias y hay ambulancias. Y la ambulancia no solamente es el carro, ¿no? La móvil. La ambulancia, hay un concepto errado que la ambulancia es como un taxi, ¿sí? O sea, por eso favorece ese concepto del hongo, del coge y llévatelo. O sea, es una camioneta con camilla y el paciente, sea lo que sea, ni lo miras, lo subes y lo llevas lo más rápido. Si llega vivo, bien, y si llega fallecido, también. La ambulancia es la extensión del hospital. Claro. La ambulancia es una unidad prestacional, es una unidad productora de servicios, es una unidad prestacional. Y esa unidad no solamente es la móvil, sino es el personal que es su dotación, es su equipamiento y son los medicamentos que tiene. Y como vuelvo a insistir, hay ambulancias y hay ambulancias. En todos los años que llevo como consultor, me ha tocado evaluar ambulancias y nos ha tocado a los dos juntos evaluar las ambulancias en los TC20, mucho antes que empezara los Juegos Panamericanos. Teníamos eventos de prueba que llegaban ambulancias y nos dio una idea también de los riesgos que podíamos tener. Revisar las ambulancias y comprobar que cumplen la norma. La norma técnica 051, que verdaderamente no es una norma prehospitalaria, para mí es un término de referencia para compra de ambulancias, ¿sí? No es otra, y es una norma que se implementa nada más cuando hay que comprar ambulancias, no se implementa cuando hay que regir, controlar y supervisar el transporte asistido. A lo que voy. Dice bien claro esta norma técnica que la ambulancia tipo 2 y tipo 3 debe tener un monitor desfibrilador, ¿sí? Como su dotación. ¿Es así o no, Javier? Y tienen que tener también manejo de vía aérea. Sí, claro. Así es. Correcto. Entonces, cuando hacíamos las inspecciones y nos decían, bueno, hemos contratado una ambulancia tipo 2, lógico, no han sido panamericanos, fue anterior a los panamericanos y cuando hacíamos los eventos prueba, que distintas instituciones deportivas contrataban esas ambulancias. Vamos a hacer la inspección y ¿dónde está tu monitor de desfibrilador? Y nos sacaban el DEA. ¿No? ¿Te acuerdas? Sí. Nos sacaban el DEA. DEA sin pilas. Entonces eran No, que DEAs. confunden los DEAs con los monitores. Y acá hay otro tema, ¿no? Que las personas que supervisan y que categorizan estas ambulancias no tienen la experticia para hacerlo. Se rigen solamente en un checklist donde comprueban que existe y no comprueban si funciona o no el equipo. No, yo he visto mil cosas ahí. Yo he visto... pero ahora, una ambulancia no debe tener un DEA, una ambulancia debe tener un desfibrilador No, manual. la ambulancia tipo 1 puede tener Claro, un DEA. una Las 2 y 3 uno, tienen que pero tener 2 y un 3 tienen que tener un desfibrilador. Y te desfibrilador. repito, no Claro. tiene sentido que tú llames una ambulancia para que la desfibrilación externa automática es parte de la reanimación o el soporte básico. Básico. Entonces no tiene sentido que tú llames una ambulancia para dar un soporte básico. Tú tienes que dar un soporte avanzado para mejorar las probabilidades de supervivencia, ¿no? Los 3 primeros eslabones es en el foco. Es Sí, ahí, en la... sí. Yo quería concluir todo lo que ha dicho Juan Luis con que la idea en el prehospitalario, y ojo, eso hay que tenerlo claro, la idea no es llevar al paciente al hospital, sino llevar el hospital al paciente. Correcto, Exacto. correcto. O sea, no es llevar el lugar... Completamente de acuerdo. Entonces, Y ese es un concepto europeo, ¿no? es un concepto europeo, sí, pero tiene diferentes interpretaciones, ¿no? Pero Claro. la idea es que tú tienes que, o sea, no tienes que esperar que el paciente llegue al hospital para que reciba la atención, como es el Totalmente. concepto que nosotros tenemos, Sí. ¿no? La idea es que tú tienes que llevar todo el soporte hacia el paciente, todo el soporte que él necesite para salvarle la vida y estabilizarlo esos minutos, ¿no? Sí. Sí, hay soporte que no se va a poder, va a requerir algo especial y que lo va a recibir el paciente en el hospital, por supuesto que sí, Claro. ¿no? Pero lo necesario es lo que el paciente requiere
es lo que se le va a dar. Entonces hay que llevar eso hacia el paciente, ¿no? Si el paciente requiere una reanimación avanzada, tiene que recibirlo en el lugar. No tienen que esperar que el paciente llegue al hospital para recién iniciar la reanimación avanzada. Si el paciente tiene que recibir ECMO ahí, ECMO se le tiene que dar. Sí, bueno, ahí hay, claro. Hay historias, Pero lo hacen, ¿ah? hay historias Lo hacen. espectaculares Sí, del sí. SAMU de Francia donde han colocado un ECMO en la calle y Sí. el paciente ha sobrevivido, por supuesto, ¿no? Claro. Pero es una logística difícil de implementar, incluso Claro, totalmente. necesita, Sí, sí, sí. necesita equipo Y- especial y personal especialmente Y entrenado necesita para eso. trayectoria también, ¿no? Trayectoria, o sea, necesita que la gente pues haya andado un camino. Nosotros, yo creo que acá estamos empezando a andar el camino, ¿no? Y luego de haber andado, llegaremos en algún momento a eso, ¿no?